La anestesia es la especialidad médica que controla el dolor, la conciencia y las funciones vitales, garantizando la seguridad del paciente durante un procedimiento quirúrgico. La doctora Silvia Castellarnau, anestesióloga de la Fundació Puigverd, nos explicará qué es la anestesia y qué tipos de esta existen. Soy el doctor Iván Schwartzman, bienvenidos a Entre Urólogos Expertos. La anestesia, como el mismo nombre indica, quiere decir an, sin, estesia, sensación. Es un procedimiento controlado y reversible mediante el cual se evita y se controla el dolor durante una intervención quirúrgica o cuando se va a estar expuesto a una situación que genera dolor. Para ello, administramos medicamentos anestésicos que producen pérdida de la sensibilidad y de la conciencia, bloqueando las terminaciones nerviosas, impidiendo así que se trasladen al cerebro, lugar donde se percibe el dolor. Según el procedimiento al que se va a someter, las características del paciente, su patología y sus preferencias, elegiremos la técnica anestésica más segura y adecuada para cada cirugía. Tenemos la anestesia general, la sedación, la anestesia locorregional y la anestesia local. En la anestesia general, el paciente se queda inconsciente, incapaz de moverse, intubado y conectado a un respirador. Pasa a un coma inducido reversible que los anestesiólogos provocamos bloqueando las señales que producen el dolor. Y también bloqueamos los receptores de los músculos del paciente para asegurar la inmovilidad absoluta durante el transcurso de una cirugía. A la vez que mantenemos al paciente dormido y le producimos cierta amnesia para que no recuerde su proceso quirúrgico. Los anestesiólogos calculamos las dosis de los fármacos anestésicos y durante la cirugía los vamos administrando. Una vez finalizada la intervención y si el paciente está estable, se revierte el efecto de la medicación anestésica y se recupera la conciencia y el control de las funciones vitales. En la actualidad, la anestesia general es un procedimiento muy seguro. Otro tipo de anestesia es la sedación, que para el paciente puede parecer una anestesia general porque estará dormido. Pero la diferencia con la anestesia general es el nivel de profundidad anestésica. En la sedación, el nivel de profundidad anestésica es superficial. El paciente está respirando por sí mismo. Y si recibe ciertos estímulos, se puede hasta despertar y colaborar. Otro tipo de anestesia es la anestesia locorregional, en la cual inhibimos el dolor de una parte del cuerpo, bloqueando los nervios responsables de esa zona. De esta manera, podemos anestesiar solo la parte que nos interesa. Un ejemplo muy conocido es la anestesia intradural o peridural. Al pinchar la espalda del paciente a nivel lumbar bajo e inyectar el anestésico local en el canal medular, podemos así anestesiar de cintura para abajo. También podemos dormir solo una parte del cuerpo, como un brazo, una mano, un pie, bloqueando distintos nervios periféricos. En la anestesia regional, el paciente puede estar despierto o sedado, pero no va a tener ninguna sensación de dolor. Y por último, la anestesia local, que consiste en anestesiar una pequeña parte del cuerpo, con el paciente despierto y alerta. Se usa para cirugías menores, extracciones dentales, pequeñas lesiones de la piel y otros procedimientos. A diferencia de los otros tipos de anestesia, cualquier especialidad médica la puede aplicar. Los anestesiólogos y anestesiólogas representamos un papel central en la medicina perioperatoria y con la evolución de la anestesia y su especialización hemos conseguido que los procedimientos quirúrgicos sean cada vez más seguros. Como hemos visto, la anestesia es un procedimiento médico seguro y personalizado, adaptado a cada situación y siempre bajo la supervisión experta de un anestesiólogo o anestesióloga. Esperamos que este vídeo les haya sido útil. Muchas gracias por su atención.